Ustedes se preguntarán qué hace yaniqueca con jamón, queso y salsa. Pues aquí tenemos esta deliciosa salsa de pizza, porque hemos decidido llevar estas yaniquecas a otro nivel. Para realizar nuestras deliciosas yaniquecas estaremos utilizando 4 tazas de harina común, 1 taza más 2 cucharadas de agua, media cucharada de azúcar, media cucharada de sal, 1 cucharadita de polvo de hornear o Royal y 2 cucharadas de mantequilla. Si tienen manteca pueden utilizar 2 cucharadas de manteca. En un recipiente agregaremos la harina. También vamos a estar agregando los demás ingredientes secos, la sal, azúcar y polvo de hornear. Vamos a mezclar un poco para que así puedan tomar, ¿verdad?, los diferentes sabores y se pueda mezclar todo bien. Luego de que hayamos mezclado un poco, vamos a estar agregando las 2 cucharadas de mantequilla. También estaremos agregando la taza más 2 cucharadas de agua. Voy a agregar primero aproximadamente 1 taza y luego voy a ir agregando de a poquito según sea necesario. Voy a dejar 2 cucharadas aproximadamente y vamos a ir integrando nuestra harina. No es necesario agregar una parte primero, mezclamos todo junto hasta lograr una masa que sea uniforme. Miren aquí, si la masa en algún momento ustedes sienten que está muy pegajosa, pueden hacer lo siguiente: van a mezclar bien hasta amasar y lograr una masa manejable y luego la van a dejar reposar, ya que la harina tiene una particularidad y es que cuando la dejamos reposar, el exceso de agua, la misma harina lo va absorbiendo. Esto va a ayudar a que tengamos una masa mucho más manejable y que quede mucho más suave en nuestras yaniquecas. Luego de haber integrado un poco, entiendo que necesito un poco más de agua y voy a estar agregando las 2 cucharadas de agua que tenía reservada. Sigo mezclando bien, vamos a amasar por aproximadamente 5 a 8 minutos hasta que nuestra masa sea una masa manejable. Luego de amasar por aproximadamente 5 a 7 minutos, así es como ha quedado nuestra masa. He utilizado en total 1 taza más 3 cucharadas de agua. Agregué 1 cucharada extra de agua para que mi masa no quedara muy reseca. Como la masa todavía se siente un poquito áspera, lo que voy a hacer es dejarla reposar 5 minutos, así la masa absorbe el agua y queda mucho más elástica y mucho más manejable. Así es que este es un tip que le doy. Si su masa ustedes la sienten que está áspera, usted la va a dejar reposar 5 minutos y luego de 5 minutos usted va a poder amasar mucho mejor y va a notar la diferencia en su masa. Vamos a taparla y a dejarla reposar. Luego de 5 minutos que hemos dejado reposar nuestra masa, observen cómo queda. Es una masa mucho más suave y manejable. Vamos a estar amasando por 2 minutos más y miren cómo ha quedado nuestra masa luego de 2 minutos. Vamos a estar agregándole un poquito de aceite para que así nuestra masa no se vaya a resecar. Hemos añadido aproximadamente 1 cucharada de aceite. Como les dije, esto va a evitar que nuestra masa se reseque y va a ser mucho más fácil trabajar lo que son nuestras yaniquecas. Ahora vamos a estar dividiendo la masa. Ustedes van a tomar la porción de su preferencia. Puede tomar la más grande o más pequeña. Yo voy a tomar esta cantidad. Voy a hacer una bola. Miren aquí, es algo súper fácil. Solamente tienen que agarrar la masa e ir introduciendo la parte de afuera y así es como va quedando. Vamos a darle vuelta y la vamos a colocar en este mismo recipiente. Voy a tomar otra porción, voy de afuera hacia adentro. Eso va a ayudar a cuando vayamos a echar a freír nuestras yaniqueques, pues tenga una estética mucho más bonita. Tenemos un sartén a la estufa, añadiremos abundante aceite y luego vamos a estar extendiendo nuestra masa. Es algo súper sencillo, como pueden observar.
Lo ideal es que lo hagan aparte, pero como ya estoy en la estufa, pues se lo estoy haciendo aquí para que puedan ver el proceso de extender nuestra masa. Vamos a estar agregando nuestra primera yaniqueque y vamos a dejar que se cocine la parte de abajo para luego virarla. Un truco también, les he dado varios tips en este video, y es para que nuestra yaniqueque o nuestra masa extienda mucho más fácil, es el truco también de agregarle un poquito de aceite. Así la masa va a extender y vamos a evitar que la masa se rompa. Extendemos lo más que se pueda nuestra masa. Vamos a virar nuestra yaniqueca y miren qué bonita van quedando. Vamos a estar agregando otra, vamos a hacer un espacio y esta que es mucho más grande. Recuerden que el tamaño de la yaniqueca se la van a dar ustedes según la cantidad de masa que vayan agregando. Si usted toma una masa pequeña, aproximadamente una cucharada, este sería el tamaño que le va a dar la yaniqueca. Ya esta primera está lista, vamos a retirarla y esta que está aquí la vamos a ir virando. Deben agregar abundante aceite para freír las yaniquecas, así vamos a evitar que ellas se enchumben o que absorban mucho aceite y va a ser mucho más fácil y más rica van a quedar nuestras yaniqueques, porque esto va a ayudar a que quede mucho más crujiente. Ustedes se preguntarán qué hace yaniqueca con jamón, queso y salsa. Pues aquí tenemos esta deliciosa salsa de pizza, porque hemos decidido llevar estas yaniquecas a otro nivel. Vamos a estar agregando a estas deliciosas yaniquecas la salsa de pizza. Te voy a dejar aquí arriba cómo preparar una deliciosa salsa de pizza. Vamos a integrar, vamos a agregar bastante salsa y vamos a agregar queso mozzarella. Vamos a estar agregando unas lonjas. Si ustedes tienen queso rallado en casa, también pueden agregárselo. Vamos a preparar una especie de pizza con estas yaniqueques que ustedes verán, va a quedar súper deliciosa. Estaremos agregando el jamón. Si no has visto nuestro video cómo preparar una deliciosa pizza de papa, te voy a dejar aquí arriba en la descripción para que pueda ir y ver este video. Vamos a estar agregando, esta la vamos a doblar en dos para que así no se vaya a salir el queso. Agregamos el jamón y esta delicia, wow, nada más de pensarlo estoy desesperada por probarlo. Déjanos en los comentarios si alguna vez has probado estas deliciosas yaniquecas de esta manera. Mientras preparábamos esta delicia, hemos precalentado el horno durante 5 minutos, donde vamos a estar llevando esto para durar 2 minutos en el horno. Ya están listas nuestras yaniqueques con salsa de pizza o estilo pizza, o como ustedes quieran llamarle. Así ha dicho mi nene que le podemos decir como ustedes prefieran. Es que le van a llamar a esta delicia. Vamos a estar sirviendo. Déjame mostrarle más de cerca para que ustedes puedan ver cómo luce esta delicia. Vamos a estar poniéndolo en este plato y vamos a colocar aquí. Miren cómo se ve. Vamos a estar agregando este ingrediente secreto que es el orégano. Como les dije, la pizza en nuestra familia, para hacer pizza, debe de tener orégano. Así es que vamos a agregarle un poquito. Ya vamos a probar esta delicia. Hay alguien que está rodando por ahí, pero vamos a doblar y escuchen cómo va sonando. Vamos a probarla. Esto está delicioso. La hemos doblado y probado un poco, así es que yo espero que ustedes preparen esta delicia en casa, que me dejen un me gusta o un comentario de qué le ha parecido esta receta. Compártelo para que podamos llegar a mucho más personas.